Buenas noches a todos, bienvenidos. Y la parte que me queda a mí para el cierre de la charla va a ser más dirigido hacia la pediatría y la importancia, obviamente, del DHA. Y bueno, como para hablar desde el lado de la pediatría, en realidad queda incluido este concepto o esta definición que son los 1000 días, definición que llegó para quedarse, que es el periodo comprendido entre el embarazo y los 2 primeros años de vida, y la importancia que lleva el cuidado de ese embarazo y sobre todo de la nutrición de ese embarazo y de esos primeros 2 años de vida que influyen, que son la ventana más importante, influyendo en esta nutrición de este recién nacido y mientras se va gestando. Y como ven, lo que antes uno pensaba que el principal cuidado era desde que el bebé nacía, hoy tenemos que pensar ya en la nutrición a partir del embarazo y el cuidado de esa mamá en ese periodo. Como ven acá, en este cuadrito, esa plasticidad. Ay, perdón que voy a correr. No me llegó a ver mi presentación. Ahí está. Perdón, me fui para atrás. Como ven en el cuadrito de la derecha, este periodo va a ser el que tiene mayor plasticidad epigenética, que eso tiene mucho a favor y mucho en contra. Tenemos, digamos, que cuidar todo lo que pueda hacer noxa o daño en ese periodo, porque va a ser mucho más determinante, y también, por otro lado, es el periodo donde tenemos que prevenir y dar esa óptima nutrición, porque es el periodo que mayor respuesta vamos a tener a todos esos cambios. Y como les decía, la importancia es desde el embarazo, pero en realidad entramos en un círculo, en un ciclo que se completa, porque para tener una mamá embarazada, una mamá que se embarace con buena salud y con buena nutrición, ya estamos hablando de que va a ser una nena que esté bien nutrida. Entonces la importancia ya de la nutrición la tenemos que pensar en todas las etapas de la vida. El bebé cuando nace, luego va a ser una niña, que luego esa niña va a ser una adolescente, y esa adolescente a su vez va a ser la que va a tener que estar preparada para tener una buena salud preconcepcional. La ingesta de los ácidos grasos esenciales durante el embarazo y la lactancia es fundamental, justamente por esta plasticidad que tenemos, y necesitamos ese desarrollo óptimo neurológico y el crecimiento adecuado del niño. Dijimos por qué va a ser tan importante este DHA, como lo dijo Héctor, en la proliferación neuronal. La neurogénesis va a requerir de estos ácidos grasos para los fosfolípidos de la membrana, la sinapsis, los fosfolípidos de la membrana en los sitios sinápticos, que son importantes en la neurotransmisión, la mielinización y la transmisión de los impulsos nerviosos, y en la visión a través también de los impulsos nerviosos lumínicos. Entonces, todo este desarrollo y toda esta ventana de oportunidad para ese crecimiento óptimo de ese niño, acá lo vemos representado. Y durante la gestación, el feto recibe los nutrientes a través de la placenta, y lo que su aporte depende de la dieta, que eso lo decíamos también, de las reservas en el tejido adiposo y de la síntesis materna. Por eso la importancia de esa mamá alimentada para poder pasar este nutriente importante a su bebé. Los fetos van a tener una acreción tisular en orden el ácido niloleico, y después en el araquidónico, y después el DHA, o sea, que lo van a ir acumulando. Y durante el segundo y tercer trimestre van a acumularse es el momento principal donde eso se va a acumular, para luego utilizarse después del nacimiento. Y el periodo de mayor acreción son las últimas 5 semanas, pero en realidad lo podemos tomar como el último trimestre o incluso más los 2 últimos trimestres de acumulación de ese nutriente. Con respecto al consumo, como hablamos, el contenido del DHA en la leche humana va a depender de la dieta materna, y el mayor aporte lleva un efecto dosis dependiente del nivel de DHA de la leche. Los niveles de DHA en todos los tejidos es mayor en los niños alimentados con leche humana que en los que se alimentan con fórmulas infantiles. Obviamente este es uno de los porqués de haber incorporado el DHA en las fórmulas infantiles. Y como explicaba recién muy bien Facu, las dietas actuales carecen de cantidades adecuadas de DHA, entonces tenemos que tener esto en cuenta para ver quiénes serían los más indicados para recibir una suplementación.
Acá vemos con este estudio, con respecto al consumo, tenemos en el ENIS, en el Estudio Nacional de Nutrición y Salud, que se realizó no en el último, porque en el último no hubo esta medición, pero sí en el anterior, vemos que el 72,9, 73% de las embarazadas no consume la cantidad suficiente de ácidos grasos poliinsaturados. Por lo tanto, se lo considera, se lo cita incluso en el estudio nacional como la necesidad de la suplementación de los mismos en la mayoría de los embarazos. Y esto, como se ve, es el consumo recomendado versus el consumo real a nivel poblacional, no solo en Argentina. La mayoría de las mujeres, como dijimos, no obtienen suficiente cantidad de DHA en sus dietas por el fácil motivo de pensar y preguntarnos, incluso de las personas que estamos acá en esta reunión, quienes comemos 2 veces por semana pescado. Así como lo necesitaríamos todos para cubrir esa proporción, más lo necesitarían las embarazadas, lo necesitarían también los niños, y sabemos que no es lo habitual en la dieta típica occidental, por diferentes motivos. Este es un trabajo muy interesante del 2019, en el que se realizado en Argentina, donde se determinó el porcentaje de DHA en la leche de las madres de escasos recursos atendidas en hospitales públicos. El valor de corte del DHA fue de 0,3% del total de ácidos grasos de las leches, y la mediana fue de 0,14%. El resultado del estudio fue que el 92% de las muestras, los niveles de DHA de la leche materna fueron inferiores al mínimo recomendado. O sea que este estudio es interesante de tenerlo en cuenta, porque lo vemos en Argentina, sí hablamos de mujeres de bajos recursos, pero no vemos especialmente en el consumo de pescado una diferencia muy grande en relación a este tema. O sea que podemos llegar a pensar que en una población de clase un poco más alta esto se podría hacer a traspolar esta muestra, o por lo menos a que esté disminuido el consumo. Con respecto al desarrollo neurológico, la capacidad cognitiva de los humanos es posiblemente la más avanzada de todo el reino animal. Se cree que tal avance se debe por la expansión de la corteza cerebral y al gran desarrollo de la corteza prefrontal, ambas regiones importantes en la función cognitiva. Hay muchos dominios que construyen la cognición clínica: la atención, la memoria, la percepción, la resolución de problemas, la comprensión, el razonamiento, la lectura y el lenguaje. Y la cognición cambia a lo largo de la vida en concordancia con el envejecimiento del cerebro. Por eso siempre Héctor habla de que acá estamos en esta charla hablando del DHA en las primeras etapas de la vida, pero que la realidad es que el supuesto consumo de pescado, o eventualmente el consumo por todos nosotros del DHA podría prevenir el envejecimiento de nuestro cerebro. Bueno, este es un estudio, les doy algunos ejemplos para hablar del desarrollo neurológico. En este caso, Dunstan y colaboradores estudiaron el efecto de suplementar a madres embarazadas con omega 3, con DHA y EPA, contra placebo, desde la semana 20 de gestación hasta el final de la misma, y observaron desarrollo cognitivo, como hablábamos antes, en niños a los 2 años y medio. El grupo suplementado alcanzó mayor puntuación en los test de coordinación de la mano y visual que el grupo control, y la puntuación de coordinación de ojos y manos se relacionó directamente con los niveles de omega 3 en los eritrocitos del cordón umbilical. Las conclusiones del trabajo fueron que la suplementación de aceite de pescado materno durante el embarazo fue seguro para el feto y para el bebé, y puede tener efectos potencialmente beneficiosos en la coordinación de la mano y el ojo, como un ejemplo de cómo del desarrollo cognitivo de ese bebé. Este es otro trabajo donde Helan y colaboradores estudiaron el coeficiente intelectual de los niños de madre que habían tomado aceite de bacalao con EPA y DHA frente a otras madres que habían tomado aceite de maíz desde la semana 18 del embarazo hasta los 3 meses después del parto. Los niños de madre que tomaron aceite de bacalao durante el embarazo alcanzaron una mayor puntuación en el test compuesto de procesamiento mental, que ahora les muestro en gráficos, para niños a los 4 años, y mejor puntuación de procesamiento y de secuencia a los 7 años. El test de 4 años fue con una respuesta significativa. Y acá, como se ve, son distintas mediciones de habilidades, de procesamientos de habilidades mentales,
algunas verbales, algunas no verbales, de distintas habilidades, y como ven, en celeste el aceite de hígado de bacalao o de pescado contra el aceite de maíz en rosa, y como ven, en todas las pruebas fue superior en los que habían recibido, en las mamás que habían recibido aceite de hígado de bacalao. Bueno, y pasamos al desarrollo visual, que también toma una importancia también fundamental a partir de este nutriente. El tejido visual se forma durante el desarrollo neurológico. Las membranas externas de los cones y bastones de la retina acumulan gran cantidad de ácidos grasos esenciales, especialmente de DHA. La fluidez de las membranas es esencial para el proceso de traducción de la señal lumínica al cerebro, y para adquirir esta fluidez es fundamental los fosfolípidos, o sea que hablábamos de la importancia de la composición de estas células para la transmisión de la señal. En el último trimestre del embarazo hay un 35% de incremento del DHA en la retina. Los recién nacidos prematuros son más susceptibles a cualquier reducción de la disponibilidad de DHA por este motivo, por eso tenemos que tener en cuenta también al bebé prematuro, que generalmente las fórmulas prematuros tienen más incorporación también de DHA, porque pierden como ese momento de acumulación que es el último trimestre. Y las membranas estas contienen pigmentos fotosensibles que absorben la luz e inician la excitación visual, que requiere todo esto también el DHA. Y acá también, para mostrarles algunos trabajos, en este es Malcolm y colaboradores que administraron aceite de pescado durante el embarazo y buscaron si el estado del DHA de los bebés al nacer estaba relacionado con la madurez del potencial evocados a los 2 y medio y 6 meses, la coordinación ojo-mano a los 2 años y medio, a los 2 meses y medio, perdón, a los 2 años y medio y 6 meses, mejoró en los bebés cuyas madres recibieron dosis altas de aceite de pescado durante el embarazo. Y varios estudios también identificaron una correlación positiva y significativa entre la agudeza visual y los niveles de DHA en la leche, del estado de DHA infantil. Y este es otro trabajo de Diamond, que es DHA Intake, que es del 2010, y que el objetivo en este caso ya es evaluar si diferentes concentraciones de DHA de la leche de fórmula respecto a la agudeza visual hasta el año. Y en esto se dividió 4 grupos de recién nacidos con distintas concentraciones de DHA, y ahí se vio en forma significativa que los grupos suplementados con DHA obtuvieron mejor agudeza visual. Y no hubo diferencia, digamos, en cuánta suplementación. O sea que ahí es donde se marca este número, que es el mismo que medimos como tope, como necesario de cantidad de DHA, con el 0,32% mejora la agudeza visual, y concentraciones mayores que no mejoraron no haría falta más que eso para mejorar esos resultados. Bueno, como conclusiones entonces, un poco reiterando todo lo que fuimos viendo a lo largo de la noche, la nutrición materna es de vital importancia desde antes de la concepción, el embarazo y la lactancia. Entonces hablamos de este círculo que se arma desde que todas las etapas es importante estar atento a esto. El estado de los ácidos grasos fetales y en recién nacidos va a depender del estado de este parámetro en la madre y en su dieta, y por eso la importancia de evaluar a quién necesitaremos suplementar y en qué etapa. Sabemos, como les mostramos, que en Argentina no se cumple con ese porcentaje mínimo de DHA en la leche materna que sugieren las recomendaciones internacionales, que el pescado graso al menos 2 veces por semana es un alimento que suele ser de primera necesidad, pero que no es habitual que lo comamos en la dieta típica occidental, y entonces se ve como muy, muy claro que si necesitamos una cantidad y no la podemos incorporar, va a ser muy fácil que estemos en falta. El DHA es una grasa estructural importante en el cerebro y los ojos, y es particularmente importante en el desarrollo durante los primeros 1000 días, y que los niños que tuvieron un mayor aporte de DHA tuvieron mejores resultados en el desarrollo cognitivo y visual. Bueno, creo que acá está todo, fui un poquito rápido, pero espero que haya sido claro.